Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. El tema de hoy, secuencias didácticas. Y es momento de presentar a la invitada de esta noche. Hoy nos acompaña la profesora Analía Estabri, licenciada en Psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? ¿Bien? Muy bien, aquí. Bueno. Bienvenida a Proyecto Educativo, de primera vez en el programa. Sí, la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de secuencias didácticas. Y antes de comenzar con la charla, te invito a que veamos el siguiente informe y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema. Secuencias didácticas. La tarea de planificar enfrenta a los docentes a algunas tensiones. El diseño de una secuencia didáctica es una instancia de planificación estratégica a partir de propósitos bien definidos, intencionalidad de la enseñanza, para el logro de objetivos claramente identificados, formulados y compartidos con los estudiantes, los aprendizajes deseados. Como toda planificación estratégica, supone un acabado conocimiento del contexto y de las condiciones sociales de aprendizaje, además de los factores pedagógicos y escolares. Se trata de una unidad de planeamiento de menor alcance, que articula con la planificación anual del campo del conocimiento, formación o espacio curricular, pero que también permite articular con otros campos o espacios un recorrido común. El desafío que tienen los docentes es grande, pero no imposible, en especial si tenemos en cuenta que todas estas acciones apuntan a mejorar los aprendizajes de los alumnos. Bueno, y después de ver el informe, ahora sí nos metemos de lleno en este tema, secuencias didácticas. Hoy se habla mucho, licenciada, de secuencias didácticas. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata? Sí, en este momento la estructura didáctica secuencia tiene mucho auge porque fue una decisión de la política educativa incorporarla por su potencialidad. Se la puede pensar desde diferentes planos o dimensiones. Un primer plano tiene que ver con planificar a partir de contenidos acotados y secuenciados, de manera de darle a los saberes continuidad y diversidad. En este plano estamos hablando sobre la manera en que los docentes pensamos y desarrollamos nuestras clases. Además de eso, la política educativa ha decidido incorporarla por la potencialidad que tiene. Se trata de una planificación estratégica desde el punto de vista que propicia la construcción de saberes significativos. Y en esa construcción de saberes significativos hace lugar tanto al docente como al alumno, porque se trata de organizar los aprendizajes y los contenidos
a partir de situaciones, experiencias de vida, estudios de casos, darle movilidad, vida, dinamismo al aula. De una manera más personalizada con el alumno, ¿no? Recorriendo las trayectorias personales, acompañando las trayectorias personales de los alumnos. Es muy importante ese cambio. Me parece que sí, y adhiero y estoy convencida de que los docentes, en la medida que nos podamos apropiar desde esta perspectiva de la secuencia y verla más allá de una manera particular de disponer objetivos, aprendizajes, contenidos y evaluación, si podemos superar eso, vamos a enriquecer nuestras enseñanzas y nuestros propios proyectos de vida, ¿no? Al encontrarnos con los alumnos. Se trata de eso, de un encuentro de deseos. Como vos decías, que esto es muy importante porque recupera el deseo del alumno y del docente en una propuesta. ¿Cuál sería la diferencia principal con el plan docente anual? El plan docente anual tiene que ver con priorizar los contenidos que se van a trabajar en el año, pero no especifica de manera precisa qué tipo de actividades se va a desarrollar con cada uno. La planificación anual es la selección de objetivos, aprendizaje de contenidos y algunas maneras de evaluar, acompañar esos procesos. La secuencia es una planificación más puntual, específica, más acotada. Dentro de la planificación anual podemos incorporar secuencias didácticas como la manera de trabajar algunos de los aprendizajes y de los contenidos. Asimismo, otros formatos pedagógicos, ¿no? ¿Qué debe contener una buena secuencia didáctica? ¿Cuál sería el ideal, digamos? Hay algunos elementos que son necesarios. Son necesarios más allá de la formalidad. Son necesarios porque constituyen este entramado que da lugar a verdaderos escenarios de aprendizaje que proponen la secuencia. Y en este sentido son algunos de los elementos clásicos de la tarea docente, como propósitos, objetivos, selección de aprendizajes, organización de los contenidos en base a algún tópico, una situación problema, un estudio de casos, algo que vincule la vida del exterior, la vida social con la vida del aula. Actividades y la evaluación, los tipos de evaluación que van a acompañar. Acompañado y finalizando con un cronograma, ¿no?, de distribución de estas tareas en el tiempo. Por ahí esto tiene que ver, ¿no?, pensando en que son elementos de alguna manera clásicos, con que las investigaciones hasta el momento piensan que algunos elementos son imprescindibles para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos elementos imprescindibles de alguna manera los podemos llamar clásicos. Pero me gustaría a mí que como profesionales superemos el hecho de pensar que es lo mismo con distinto nombre. Es más que lo mismo con distinto nombre. Porque estos elementos clásicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje se configuran de tal manera que se sostienen unos a otros y que sostienen el deseo de aprender y el deseo de enseñar. Claro, de ambas partes, ¿no? Me parece muy importante. ¿Y cuál es la reacción de los alumnos? La reacción de los alumnos en general es positiva. Se enganchan porque son propuestas abiertas, donde cada uno puede hacer su propio recorrido. Entonces ahí superamos lo monotemático. Claro. Entonces por ahí se trata de desafiarlos a investigar alguna temática ambiental, alguna situación de la vida institucional. Entonces desde ese aspecto... ¿Se despierta mayor interés en los chicos? Claro, porque pueden trabajar a partir de sus propias ideas, sus propios conocimientos, de la creatividad. Como que se les da más espacio, ¿no? Por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? De acompañar sus recorridos sin desconocer el acceso a los objetos culturales socialmente significativos. Licenciada, le invito a que vayamos a un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de esto. Como no, con mucho gusto. Yo les voy a invitar a que vayamos a un corte y enseguida regresamos con más Proyecto Educativo. Instituto Carlos Saavedra Lamas.
Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. ¿Es posible trabajar en todas las áreas con las secuencias didácticas? Sí, es posible, atendiendo las particularidades del campo disciplinar, porque una de las ventajas de la secuencia es que permite la variedad de actividades, inclusive incorporar otros formatos pedagógicos, ¿no? Combinarlas. Entonces, desde ese punto de vista, es factible. Es posible. Uh-huh. ¿La ventaja principal para los alumnos de utilizar estas secuencias? La ventaja principal es, según mi parecer, es que ellos pueden construir saberes. En esto de que los contenidos circulan por la cognición distribuida de todos los integrantes de la situación, tanto docentes como alumnos. Entonces, en esa medida, el conocimiento no es un paquete que el docente deposita en la mente de los alumnos, sino que se trata de construir sentidos sobre lo que estamos involucrados, en lo que estamos investigando. Entonces, de esa manera es que podemos pensar que construimos un saber que es propio, es único y singular, porque es producto de la situación y de lo que la secuencia posibilita, pero un saber que coincide con lo que socialmente establecemos o pensamos que son las metas apropiadas para que los jóvenes y los niños adquieran. Claro, teniendo en cuenta que todos los alumnos son diferentes, ¿no? Por supuesto. Y les llega de manera diferente. Sí, totalmente. La diversidad de trayectorias es un elemento importante que la secuencia tiene en cuenta. Por eso siempre volvemos a este punto, que es una planificación estratégica. Y en esto que decía yo al comienzo, que se trata de abrir sentidos diversos y de apropiarnos y sobre todo recuperar esto, el poder acompañar la diversidad de trayectorias. ¿Se favorece el aprendizaje? Totalmente, porque se trata de generar situaciones que planteen a los alumnos conflictos. La secuencia va a trabajar con actividades que tengan este doble eje de continuidad y diversidad. La continuidad de un mismo contenido y la diversidad de actividades, de lenguajes a partir de los cuales expresar las consignas y sobre todo y fundamentalmente planteando desafíos. Entonces, desde ese punto de vista se enriquecen, ¿no? ¿Qué sería lo principal que tiene que tener en cuenta el docente para preparar una secuencia didáctica? Primero me parece que tiene que poder reflexionar sobre todas las ventajas que ofrece, poder encontrar un lugar propio, construir un recorrido propio con respecto a por qué incorporar las secuencias didácticas, y a partir de eso, de alguna manera, poder tomarlo como una herramienta de trabajo, que más allá de una obligación que por ahí se establece institucionalmente de planificar por secuencia, tenga la posibilidad de verlo como una manera de abordar la enseñanza y el encuentro con el alumno, ¿no? Recuperando esto que estás comentando, las singularidades, tanto de uno como de otro. Lo que requiere un mayor compromiso, ¿no? Desde lo humano también. Sí, totalmente, desde lo humano. Por ahí me parece que esa vueltita o ese camino nos beneficia como docentes, ¿no? Porque nos encontramos con un elemento que a lo mejor nos puede resultar burocrático, el hecho de planificar específicamente consecuencias, pero si nosotros empezamos a plegarlo, a encontrar nuevos sentidos, a encontrar nuevas formas de verlo, podemos enriquecerlo y aportar, sí, humanidad. Y como dice Jorge La Rosa, darle vida a la enseñanza, aportarle vida. Favorecer la articulación de saberes, ¿no? Sí, totalmente. Favorecer la articulación de saberes es también un elemento importante. En general se recomienda que
uno o dos aprendizajes y contenidos puede contemplar una secuencia. Después las secuencias las podemos articular con otros formatos pedagógicos como seminarios, talleres, laboratorios. Este también me parece un punto importante porque en la política educativa de Córdoba se decidió incorporarla justamente por esta posibilidad de acotar aprendizaje y contenido, para el que el recorrido se torne significativo porque no transcurre mucho tiempo entre el comienzo de un tema y el cierre de ese tema. Claro. Entonces este también es un elemento importante, lo acotado en el tiempo. Por ejemplo, comparándola con una planificación de unidad trimestral o bimestral. Claro. Entonces, desde ese punto de vista también es una ventaja. Se habla mucho en este momento de educar por capacidades. Sí, las capacidades son un elemento importante porque nos permiten articular y priorizar algunos aspectos a trabajar con los alumnos. La secuencia, justamente al ser una planificación estratégica y que construye escenarios significativos de aprendizaje, permite desarrollar las capacidades fundamentales, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista se potencian las capacidades. Es por eso también que se le da mucho énfasis. Y no todos los alumnos tienen las mismas capacidades, ¿no? No todos los alumnos tienen las mismas capacidades, ¿no? Pero sí, como escuela, tenemos el deber de garantizar que accedan a algunos logros mínimos, por lo menos, para que puedan ser partícipes activos de la sociedad. Entonces, por eso que se trabaja en oralidad, lectura y escritura como una capacidad, en la resolución de problemas, de situaciones problemáticas. Matemática. En matemática y en las distintas áreas. También se trabaja el pensamiento crítico y creativo y el trabajo en colaboración. En este momento sociohistórico que vivimos, que algunos autores le llaman segunda modernidad, la democratización del conocimiento es algo que nos transversaliza. Entonces la escuela ya no tiene el monopolio del saber, tenemos múltiples fuentes de acceso. Entonces la escuela agrega ese plus que no se encuentra en otro lado y que tiene que ver con esto, con el aprender a ser y convivir con los otros, el aprender a aprender y el aprender a emprender. Entonces, de ese punto de vista, los alumnos tienen derecho a acceder al desarrollo de estas capacidades fundamentales. Y sí, todos tenemos distintos recorridos, pero lo importante es que, me parece a mí, que en la escuela los niños, los jóvenes puedan desarrollar autoconfianza y algunas herramientas para poder tomar la palabra y ser activos y poder desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Estas nuevas formas de organizar los saberes, ¿implica repensar las prácticas docentes? Sí, implica repensarlas. Porque cambia todo, ¿no? Implica comprometernos, repensarlas, apropiarnos de ellas. La práctica docente que se piensa desde la actividad plena del alumno, tanto de la cognición como lo afectivo, como lo corporal, con una vinculación muy fuerte con lo social, con los medios sociales, comunitarios donde nos desenvolvemos, ¿no? Y bueno, la secuencia justamente nos aporta esto, la posibilidad de organizar y de poder llevar a la práctica nuestros proyectos, ¿no? ¿Y de qué manera lo reciben los docentes estos cambios? Bueno, hay distintas actitudes, hay distintas posturas. En general, el docente es un profesional muy comprometido, que está dispuesto y está abierto y flexible para incorporar cambios. A lo mejor una de las constantes de la educación, o por lo menos desde mi experiencia, es que está en cambio permanente. Así que es una capacidad que por ahí desarrolla. Es que el mundo está en cambio permanente. La educación no puede mantenerse afuera, ¿no? Claro, porque acompaña justamente al desarrollo de la vida y de la sociedad. Lo que me parece a mí que tendríamos que apropiarnos
de la secuencia didáctica desde una manera positiva, desde una manera que pueda hacerse vida en nuestras aulas, ¿no? Desde ese punto de vista, que ya superemos el pensarla como un elemento burocrático de la planificación o como una manera impuesta, sino que la elijamos en realidad, de eso se trataría. ¿Ese sería el principal desafío de los docentes en el aula? Sí, totalmente. Elegirla por sus ventajas, elegirla por su potencialidad desde el punto de vista de la lógica disciplinar y de la lógica psicológica de los aprendizajes, y elegirla porque nos permite proyectarnos en nuestra tarea y realizarnos, porque no hay algo que los alumnos nos brindan que por ahí tiene que ver con esto de la capacidad del asombro y la capacidad de sentir que algo están aprendiendo, algo diferente la escuela les ofrece. Y la valiosa labor del docente es fundamental en la vida de un alumno. Por supuesto, la construcción del vínculo transferencial y la posibilidad de desarrollar, ¿no? Están formando individuos, ¿no? Sí, totalmente. Es una tarea ética muy comprometida. Totalmente, muy comprometida. Licenciada, ha sido un placer. Gracias por venir a charlar un momentito aquí en el proyecto educativo. Muchas gracias a ustedes. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Y de esta manera damos por terminada esta edición de Proyecto Educativo, este espacio del Instituto Carlos Saavedra Lamas. Nos vemos aquí la próxima semana. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo. Un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.